Queremos analizar cosas que están sucediendo dentro de lo económico que queremos analizar y tenemos a Fernando Galante, nada más y nada menos, economista de Chimpay, para charlar un ratito con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, aquí Natalia Antonio te saluda. Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, viendo y analizando algunos aspectos de la actualidad, un riesgo país que viene subiendo, ya ha subido creo que más del 12% en lo que va de agosto. ¿Cuál es el fenómeno, la situación que ha llevado a que un riesgo país que estuvo por perforar la base de los 400 puntos ahora esté por encima de los 500? Bueno, varias cosas. Lo Ujú, primero que tenemos que tener en cuenta, los mercados no son lineales ujú, y eso hay que metérselo en la cabeza. No todo va siempre para arriba ni todo va siempre para abajo. Los mercados financieros tienen variaciones constantemente. Nada sube hasta el cielo, nada baja hasta el infierno, digamos. ujú, Todo el tiempo vemos ese tipo de variaciones en los mercados que se toman. A veces los mercados ganan mucha plata con un determinado activo, toman ganancias, se toman un descanso, van hacia otro activo y después vuelven. Y eso lo venimos viendo mucho en los mercados financieros a nivel mundial, donde el capital se está moviendo muy rápido entre distintos temas, buscando generar rentabilidad. No solo lo vemos con Argentina, sino que lo vemos con otros mercados, otros países y otros sectores. Pasa ujú. mucho con la inteligencia artificial. Ayer, de hecho, hubo una baja en las acciones de inteligencia artificial monstruosa porque salió dinero de ahí y se fue a otro lugar. ¿Y eso significa que la inteligencia artificial ya no sirve más? No, significa que fue un movimiento del mercado financiero puntual y que muchas veces no tiene una explicación lógica más allá de los movimientos de dinero. Sube el riesgo país. ¿Por qué sube el riesgo país? Porque los fondos de inversión, los inversores decidieron vender bonos argentinos. ¿Por qué? ¿Porque creen que Argentina va a defaultear? No, no necesariamente, simplemente quizá le sacaron mucha rentabilidad a ese activo y se están moviendo a otro. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para entender muchas veces que no nos tenemos que volver tan locos por los movimientos de precio de los activos. Sí tenemos que intentar siempre entender cuál es la tendencia de fondo si es que cambió, y eso todavía no lo sabemos porque este movimiento todavía es muy temprano, porque si vos mirás el riesgo país de hace 6 meses atrás, ha bajado. Si lo Ujú, mirás hace una semana atrás, subió. ujú. Entonces, hay que intentar sacar el ruido para entender bien la película. ¿Qué Bien. viene pasando en los últimos días? Que sí es muy importante y que vemos un contagio muy marcado en la Argentina. Hay una mucha volatilidad en Brasil y Argentina tiende a comportarse parecido a Brasil. Ah, Son mercados muy cercanos, son mercados que operan muy parecido y que tienen un lugar similar dentro de las carteras de inversión a nivel mundial. Y en Brasil lo que está empezando a pasar es todo el ruido que se va a venir por las elecciones presidenciales claro. y si finalmente gana Lula o gana Bolsonaro, si hay balotaje y qué resultados puede tener ese balotaje. Y eso obviamente genera ruido y cuando hay ruido es incertidumbre y la incertidumbre genera que muchas veces los inversores prefieran salir de ese tipo de activos. Claro. Y a eso agregarle algo más, que en Argentina todos estábamos diciendo, bueno, 2027 va a ser un año electoral, parecido a lo que acabo de explicar, va a haber ruido, probablemente va a haber inversores que van a querer salir, y ese calendario electoral parece que empieza a adelantarse muchísimo, Ujú, ridículamente mucho, porque ya la semana pasada empezamos a ver movimientos, reuniones, los libertarios reuniéndose de nuevo con el PRO, por otro lado el peronismo haciendo sus primeros intentos de reunirse entre todos para ver cuál es la estrategia. ujú. Entonces la agenda electoral empieza a anticiparse muchísimo en el tiempo y eso genera ruido, genera Ujú. incertidumbre y los inversores muchas veces prefieren no estar colocados en un activo, no estar colocados en un país que va a tener esos ruidos en el Claro. medio con tanta reitero la palabra, Sí, incertidumbre, y sí. más en un contexto donde la imagen de Milei en las últimas encuestas bajó, Ujú. y eso hace pensar unas elecciones mucho más reñidas, mucho más difíciles de predecir, y te agrego otro factor más, lo que se consideraba que podía ser una modificación, una reforma electoral con una eliminación de las PASO, que parecía que era algo alcanzable por el gobierno, bueno, se Claro, empezó a ensuciar también en estos últimos días. claro. Entonces, ¿qué significa que no se eliminen las pasos? Significa, de nuevo, lo mismo que dije recién, que el calendario electoral se anticipa, porque una cosa es empezar a hablar de las elecciones recién con las generales en octubre y otra cosa es empezar a hablar de elecciones con las PASO en agosto, Claro. más con la historia reciente de la Argentina donde las Sí. PASO han tenido impacto
muy grande En la en los economía. mercados, Sí, sí. impacto muy grande en el devenir político. Ujú. Entonces, la realidad es que lo que venimos viendo, como para resumirte un poco, es mucha volatilidad en los mercados internacionales, mucho ruido en nuestro vecino más cercano, Brasil, y Ujú. empieza a haber mucho ruido en la Argentina. Entonces se te alinearon un poquito los planetas estos últimos días para que haya salida de inversores de la Argentina. Ujú. ¿Es para preocuparse, es para volverse loco? Todavía no, es incipiente, puede ser un movimiento estacional Ujú. y quizá en los próximos días esto empieza a Ujú. cambiar, ¿no? Bien, yo observaba en tus redes tus charlas con Ricardo Arriazu, que es un gran economista de renombre internacional incluso, y bueno, él también señala sobre el tema de la corrida que va a existir y qué sé yo, pero ¿qué pudiste sacar en limpio de esas charlas con esta persona que, bueno, tiene una gran visión en ese sentido? Bueno, como bien vos decís, Argentina vive un fenómeno que se repite constantemente, que es, hay elecciones, la gente se dolariza. Digamos. Ujú. Esto es prácticamente un acto reflejo que tenemos los argentinos, al margen del análisis que uno pueda hacer de si es conveniente o no es conveniente hacerlo, lo importante es que el argentino lo hace. Ujú. ¿Lo irá a hacer en las próximas elecciones? Todo parece indicar que sí, no vemos razones por las cuales no lo vaya a hacer. Ujú. Te agrego algo, al margen de esto que conversábamos con Ricardo Arriazu, donde él decía, el año que viene vamos a tener nuevamente, como lo tuvimos en el 2025, como lo tuvimos en el 2023 y en el 2019, cada vez que hay elecciones, vamos a tener un incremento de la compra de dólares por todos los actores de la economía. También, si te fijas, la semana pasada el presidente del Banco Central estuvo acá en la provincia de Mendoza y está yendo a distintos lugares intentando presentar el programa monetario. Y una de las cosas que dijo y en las que están haciendo mucho énfasis es en decirle, ojo, que todos los que salieron a dolarizarse como locos en el 2025 perdieron un montón de plata. Ujú. ¿Por qué? Porque esa batalla entre entre el Banco Central y los privados que querían generarle una corrida, la termina ganando el Banco Central. Después podemos discutir cómo la gana, que en parte lo ayuda mucho el Tesoro de Estados Unidos, como sabemos, con ese swap, con esa línea que le da, el mismo Tesoro saliendo a comprar pesos, digamos. Hubo todo un trasfondo que lo termina ayudando muchísimo al Banco Central, pero la batalla en el 2025 la termina ganando el Banco Central. Y ahora el Banco Central lo que te está diciendo es, che, cuidado para el 2027 si vas a hacer lo mismo que hiciste en el 2025, porque te la vamos a volver a ganar. Claro, De alguna forma lo que están es anticipándose a sí. eso y intentando que los privados no salgan a correr de nuevo. Claro, Y Arriazu también en la... sí, aparte un Sí, banco perdón. central, Fernando, que está más fortificado que en aquel entonces. Mucho más preparado, lo Ujú. cual también demuestra una muy buena estrategia de este Banco Central, porque lo que dice es, cuidado, porque el año que viene el contexto político en Estados Unidos no va a ser el mismo, cuidado, porque las elecciones que vamos a tener el año que viene no son legislativas, son presidenciales, Claro. entonces el riesgo de cambio de modelo debería ser mucho más grande, el temor debería ser mucho más grande, entonces se está preparando para estar. Digo, el año pasado yo hacía una referencia y decía, bueno, el Banco Central va a la guerra cambiaria iba con una onda, ¿sí? Ujú. Iba con una onda y te tiraba piedrazo y de repente apareció un tanque de guerra espectacular que se lo prestó el gobierno de Estados Unidos y terminó ganando la guerra. Bueno, este año el gobierno está intentando no ir con una resortera, sino prepararse para ir más preparado, está comprando fusiles, se está armando de otra forma, porque aparte percibe otra cosa, que es que en noviembre la Argentina va a estar mirando unas elecciones que son las elecciones legislativas en Estados Unidos. ¿Por qué va a estar mirando esas elecciones? Porque hay riesgo de que Trump las pierda muy mal esas elecciones Ujú. por la suba del precio del petróleo, por la suba del precio del combustible, por la guerra con Irán que le ha generado mala imagen, etcétera. Y si eso pasa y pierde las dos cámaras en manos de los demócratas, Trump no va a tener la misma fortaleza que tenía el año pasado para salir a ayudar a la Argentina, una medida que fue muy impopular en Estados Unidos, que le costó mucho políticamente a Trump, y no es lo mismo hacerla con mayoría en las dos cámaras que hacerla con minoría en las dos cámaras. Claro. Con lo cual el gobierno tiene que prepararse porque quizás el año que viene esa ayuda que recibió de Estados Unidos no esté, ¿sí? Ujú. Entonces, un poco por eso se mueve. Y Arriazu en su charla, lo que te iba a decir también, un poco marcaba esto, la Sí. importancia de que el gobierno acomode lugar
nuevamente gane esa batalla de la dolarización contra los privados. Pero bueno, el mercado empieza a prepararse para estas cosas que generan ruido, que ya las conocemos y que en Argentina siempre son traumáticas. Fernando, ¿qué pasa con el tema de la inflación mayorista para que entendamos un poco, bajar al llano que mostró esta suba del 0,8% en julio de 2026? ¿Qué significa también en el número de inflación que vemos más atentamente, no? Bueno, ya veníamos viendo una desaceleración en la inflación que sabíamos que se iba a acelerar para los próximos meses. En la mayorista lo ves mucho más marcado que en la minorista. ¿Por qué? Porque lo que terminó pasando, como vimos en el indicador del mes de julio, tuviste una aceleración muy fuerte de suba de precios estacionales. ¿Qué significa suba de precios estacionales? Como lo indica la palabra, es que suben por estaciones, son precios que tienen un salto una única vez. Pasar, por ejemplo, un ejemplo muy particular que siempre vemos es en marzo con el comienzo de las clases, que pega ese salto importante todo lo que está relacionado con la vuelta al colegio. Bueno, en julio lo que tuviste fue el salto importante de los estacionales relacionado con las vacaciones de invierno, y eso te ensució mucho el indicador minorista e hizo que de alguna forma quedara discontinuada la desaceleración de la inflación. Ahora, cuando vos veías los números hacia adentro, lo ves en la mayorista, lo ves en la inflación núcleo, la desaceleración continuó en relación a lo que habíamos visto en junio y continuará en agosto. Eso es lo que te permite anticipar este indicador mayorista, con lo cual en agosto probablemente vayas a una inflación que esté más cercana al 1,5% que al 2%. Bien. Bueno, se ha hablado mucho también del endeudamiento de la gente, que hay una alta morosidad incluso en aquellos que han tomado préstamos. ¿Es difícil salir de estos bretes de acuerdo a la historia que tiene nuestro país en ese sentido? Bueno, ahí también tenés algo muy interesante que tiene que ver con lo primero que hablaba. Uh-huh. Vos tenés mucha gente, porque ¿cuándo se gesta este problema que estamos viviendo de la mora? Vuelvo a lo mismo, y perdón que sea repetitivo, Sí. pero estoy obligado a hacerlo. Uh-huh. Esto se genera con las elecciones del 2025, ¿sí? La gente empieza a ver un gobierno que parecía debilitado, al margen de que después las termine ganando esas elecciones, pero lo vio debilitado en ese momento y quisieron, se sobreendeudaron con distintas razones que son la gimnasia de los argentinos. Uno está acostumbrado que generalmente eso te salía bien. Vos decías, uy, vienen elecciones, uy, claro, el gobierno va a perder, uy, se desmadre el programa económico, ¿qué va a pasar? Va a saltar el tipo de cambio, va a haber una devaluación y va a haber un fogonazo inflacionario. Entonces, ¿qué hizo la gente? Salió a endeudarse. ¿Para qué? Para comprar dólares, y salió a endeudarse para estoquearse, porque creían que iba a ser lo mismo que ha pasado históricamente en la Argentina, donde lo que más te protege son los stocks y el dólar. ¿Qué terminó pasando? No hubo salto de tipo de cambio, no hubo salto inflacionario, y los que se endeudaron perdieron como en la guerra. Entonces, terminaron endeudándose para algo que no salió bien y encima a tasas carísimas, ¿sí? Claro. Entonces, ese problema te llevó la mora hacia las nubes, y es un problema que todavía lo estamos enfrentando. Algo interesante sí es que en junio, el indicador de junio por primera vez marcó una leve desaceleración en el crecimiento de la mora de las familias, con lo cual ahora estamos todos atentos para ver si eso es un cambio de tendencia y empieza a solucionarse. Claro. Lo lógico sería que sí. ¿Por qué? Porque las tasas de interés han bajado muchísimo, y eso también está haciendo que se reactive la refinanciación en los bancos que quieren solucionar, porque al final la cartera en mora es un problema para el banco y están intentando solucionarlo. Ahora, esos temas llevan mucho tiempo en solucionarse, con lo cual no lo vamos a ver en el corto plazo. Dos preguntas en una. ¿Vos realmente creés que esa es la causa del endeudamiento y no que la gente no llega a fin de mes y por esa causa se endeuda? Debe haber de las dos cosas, sin duda. Ahora, no tengo certeza, porque no tenés un número allá adentro que te diga, este porcentaje de la cartera es porque la gente no llega a fin de mes, este porcentaje de la cartera es porque compraron dólares, este porcentaje, no está ese número, no tenemos certeza sobre eso, con lo cual no puedo afirmar ni una cosa ni la otra con certeza. Claro, y la otra cosa que también escuché información es que el tema de la tasa de morosidad está bajando porque los bancos están vendiendo su cartera de deuda a empresas de cobranzas.
No necesariamente, porque en realidad, si primero que nada, no, dentro de los balances de los bancos no estás viendo ese movimiento con claridad. De hecho, los bancos presentados, Superville presentó balance la semana pasada, ahora estos días están presentando el resto de los bancos y lo vamos a tener con más certeza, pero no, los bancos no están haciendo ese movimiento con fuerza. De hecho, sí, lo que estamos empezando a ver es que están proyectando la caída en la mora y están empezando a disminuir las provisiones que habían hecho por pérdidas producto de la mora. Es decir, muchos créditos que habían mandado irrecuperables los empiezan a ver como que van a poder recuperar un mayor porcentaje de eso, y eso está ayudando a que mejoren los balances de los bancos. Eso es importante porque si eso mejora, también va a mejorar la capacidad prestable del banco y eso te permite refinanciar el crédito, ¿no? Entonces, creo que probablemente lo peor ya lo vimos. Esperemos que este próximo calendario eleccionario no nos lleve de vuelta al mismo caos. Claro. Y el tema de las tasas, ¿qué tiene que pasar para que bajen las tasas? Pues están altísimas con respecto a las expectativas inflacionarias. Bueno, las tasas han bajado. Si te fijas hoy, bueno, estos últimos días no son el mejor ejemplo, porque en las últimas 2 semanas subieron las tasas de interés de nuevo, pero las tasas venían bajando, tenías niveles de tasa en el orden del 24-25%, con una inflación presente, no proyectada, que está en esos niveles, pues estábamos en niveles de inflación del 2% mensual, es decir, que estás prácticamente con tasas de interés que empatan con la inflación. Para que sigan bajando las tasas de interés, lo que se necesita es que siga bajando la inflación, condición totalmente necesaria para que eso se dé. Entonces, a medida que pase esto que acabamos de hablar y de que el indicador del mes de agosto baje y en septiembre continúe esa baja y los bancos empiecen a ver que la tasa de interés, que la inflación vuelve a tener esa tendencia a la baja, vas a tener mayor margen para liberar un poco más de pesos y que eso te ayude a que haya más liquidez y tasas más bajas. Bien, Fernando, te hemos exprimido al máximo, así que te agradecemos mucho la charla que de vez en cuando tenemos para entender ciertas cuestiones que suceden en lo económico. Gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Adiós, buenos días. Estamos hablando con Fernando Galante, economista de Chimpay. También lo pueden seguir en redes sociales. Yo lo sigo en TikTok y veo sus charlas. Ahí descubrí las charlas con Arriazu, que es un gran economista argentino, y que por supuesto verlos charlar a ellos dos te nutrís de una información muy interesante. Fernando Galante, lo buscan así en TikTok y lo encuentran para seguir sus charlas. Es muy, muy bueno. Atención, y ya queda menos, porque